Bueno, está Juan Grabois, el diputado nacional. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. A ver, venimos de un episodio bastante fuerte que fue el inicio de la apertura de sesiones ordinarias a manos del presidente Milei, donde a vos te llamó Que se viste por oligarca diosero. que se viste por diosero. ¿Te pareció fuerte? No, vos, A mí me resbala, digamos, ¿no? la verdad que la segunda parte es bastante precisa. Vos decís, yo creo que Vos el vas concepto así a la de cámara de- pordiosero es alguien que pide las cosas por Dios, y como yo tengo un espíritu cristiano, me parece que me cuadra bien. Hay algo ahí un poco que es cierto, que yo, digamos, mi origen social es de clase media alta y mi opción de vida es estar con los más humildes, y tengo un estilo de vida de, vamos a decir, de clase media trabajadora. Entonces por ahí eso le parece un disfraz, pero la verdad que toda la vida fui así, me queda bastante natural. Me queda incómodo cuando, no sé, laburaba en oficina o cuando me recibí de abogado, tenía que usar traje, camisa, corbata, me resulta incómodo. No veo por qué lo tenga que hacer. Y no me parece un disfraz, es mi forma de ser. Pero sí me ¿Y parece cambiaste para ir al Congreso o no? ¿Te seguís vistiendo igual? No, porque a mí me eligieron como soy, no me eligieron disfrazado de otra cosa. Cuando te ¿sí? dijo eso, ¿qué sentiste? ¿Te dio A ver, risa? hay una cuestión vinculada a la degradación institucional de la República Argentina que forma parte de el declive y la caída del mundo occidental. No es un fenómeno particular de la Argentina. Es decir, nosotros podemos decir que Milei es un performer que a veces se le suelta la cadena, se sobregira en su propia performance y hace un abuso de poder muy desagradable, porque es cobarde siendo el único que tenés el micrófono prendido en el recinto, rodeado de tus guardias de seguridad, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, andar bardeando a personas, a rivales que no te pueden contestar, ¿no? Y que no aparecen en cámara. Es medio de tampoco. cuarta. Bueno, se enteraron de la que pidieron sobre mí. ¿Qué pidieron? Que no me enfoque en ninguna de las cámaras nunca, en ningún momento. Pero en la creo Cámara que de a Diputados. ningún opositor, ¿o sí? No lo sé, a mí eso salió en C5N, Ah. casualmente, donde tampoco me enfocan las cámaras. Pero pará, cuando te Eh, enfocaron, ¿qué gesto hiciste? Ningún gesto. Que levantaste... Ah, yo tengo mi gesto para para el emperador Milei, que es el de Katniss, de los Juegos del Hambre. Es un gesto de... No es un gesto ese- nazi. No, ¿qué va a ser nazi? No, es un gesto, ¿viste? ¿No viste los Juegos del Hambre? No, no lo vi. Yo considero que estamos en un momento de los Juegos del Hambre. ¿Qué quiere decir? Hay un sistema de valores donde gana el más fuerte, ¿no? Como decía el general, la fuerza es el derecho de las bestias. Entonces es un sistema de despiadada competencia, lo que se promueve desde el Estado, como en la serie de los Juegos del Hambre, que es una trilogía muy interesante, muy linda. Y que tiene este símbolo como un símbolo de rebeldía frente a eso, que es matarte con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Bueno, y a mí me parece que es un buen gesto de los que no estamos de acuerdo con ese sistema de valores. Por eso, a mí, con el presidente que tuve la oportunidad de debatir cuando no lo era durante 6 horas, sistema de valores, Cuando fuiste con Fontevecchia, Con Fontevecchia. lo sentó a vos y a Milei durante 6 horas. 6 horas, bueno, ¿Sin parar? sí se esperó, pero así muy poquito, ¿no? Y yo me podría haber quedado 26 horas, porque creo que es el debate que atraviesa la humanidad en este momento, que es el humanismo versus la inhumanidad o deshumanización. En este planteo de que la justicia social es un pecado capital o una aberración o fingir demencia con las asimetrías que hay entre un empleador y un empleado, bueno, detrás de todo eso hay un sistema de valores que para nosotros es deshumanizante, ¿no? Que es bestial, pero que se promueve y que se proclama, no es que se oculta hipócritamente. Como vemos hoy en las guerras internacionales en Irán o en Venezuela mismo, no es que Donald Trump lo recubre de ideología y dice, vengo a traer la democracia y el No, es American el Way of poder, Life. es el poder. Puramente transaccional. Poder y guita. Y eso va a generar, espero, Dios quiera, una reacción en los que creemos que las acciones tienen que estar justificadas en valores, tienen que estar justificadas por lo menos en determinado sentido de la tolerancia de lo humano. Y eso es lo que refleja un poco el signo, que también es parte del estilo performático de la comunicación en el siglo XXI, que son reglas que yo no elegí. A mí me gustaría poder debatir filosóficamente, Bueno, debatir pero las ideas. usás Desde cada luego, tanto. yo no las elegí, pero las tengo que usar. Pues si no las usás, si nosotros ahora nos ponemos a hablar del permafrost, o nos podemos hablar en términos técnicos
de la ley de glaciares, no lo va a ver nadie a esto. Juan, Entonces pero- hay que jugar en los dos tableros. A mí me sale bastante natural el tablero de la confrontación. Es algo que también viene con... Pero no siempre lo controlás, ¿o sí? Yo creo que lo tengo bastante más controlado de lo que parece. A ver, Milei también lo tiene más controlado de lo que parece. Puede ser que se le salga la cadena cada tanto, como también me puede pasar a mí, pero lo tiene más controlado de lo que hay una estrategia en lo que hace Milei. Bueno, pero tratemos de pensar eso. Sí. ¿Qué fue a hacer ir al Congreso? Pues visto por la televisión, Sí. yo, la primera que lo aplaude, le gritan presidente de un lado, del otro no, y si ustedes se empieza a burlar, ustedes díganme presidente, porque también soy de ustedes aunque no les guste. Primera. La segunda es... No lo- Ustedes no díganme, presidente, apláudanme, que es no, distinto. la segunda es no lo aplauden y dice, ustedes no me pueden aplaudir porque se le va la mano al bolsillo de los demás. Ya va subiendo. La tercera ya es, ustedes son chorros, delincuentes y la jefa de usted va a estar presa toda la vida porque es una chorra y una delincuente. Entonces yo, en ese momento, el bloque oficialista le empieza a gritar a ustedes delincuentes. Sí. Yo dije Milei fue a buscar que terminen un quilombo a las piñas. Es raro que no haya terminado las piñas, porque me cuesta pensar que decenas de diputados y senadores se hayan bancado sin revolear una piña que les digan delincuentes. Es que, ni de un lado ni del otro, nadie se está jugando grandes emociones ahí. Eso hay que decírselo a la gente. Es Una simulación. una simulación. Es una simulación donde cada tanto puedes mandar algún mensaje, tanto críptico, subliminal, como los gestos, como alguna palabra, pero es una simulación. Y es una simulación a punto tal de que después te cruzas en los pasillos con los mismos tipos que te dicen delincuente y no le das un bife. Yo me cruzo en los pasillos con todos ellos. Y charlan. Y cada tanto charlas, con algunos charlas más, con otros charlas menos, pero hasta te podría decir que hay más tensiones adentro de un bloque que entre los bloques. Es decir, esta cosa tiene un elemento de simulación muy grande. La confrontación. Bueno, la cuestión Sí. parlamentaria, o sea, en su mejor tradición, si vos ves que son Sí. buenísimos, digo, el Parlamento británico, Sí. esa cosa que se paran y gritan, pero están argumentando, ¿no? Lo que Desde pasa luego. es que hay algo medio teatral, digamos, en la puesta de un congreso. Bueno, la en oratoria términos es así, Sí, ¿no? pero esta oratoria es una oratoria berreta. Es rastrera. Es rastrera, porque vos agarrás. Es de la burla, de la chicana, de la Sí. provocación, digo, hay distintos tipos de oratoria. Digo, dentro del ámbito del como sí, el como sí tiene rangos, no es siempre un como sí de igual Bueno, pues por eso digo, de entra dentro del profundidad. marco de la degradación general del mundo occidental, que yo creo que es un proceso un tanto irreversible, digamos, ¿no? O sea, estamos frente a un imperio declinante, que como describió Gibbon sobre el imperio romano, o Tácito sobre el propio imperio romano, se pone más agresivo a medida que va cayendo en sus valores estructurantes, y nosotros somos una periferia de eso, con un presidente que hizo algunos planteos dentro de lo performático de la agresividad, que la agresividad en el caso del presidente, a diferencia de en el resto de los diputados, tiene un componente de abuso, que eso me parece que hay que marcarlo, porque estamos perdiendo una visión que siempre estuvo dentro del ADN argentino, entender qué son las asimetrías, entender que el terrorismo de Estado, por ejemplo, no es lo mismo que la violencia de un grupo civil, entender que a veces hay asimetrías entre los géneros o entre las clases sociales, y desde luego hay asimetrías entre el presidente y un periodista, un artista, incluso un diputado. Entonces, cuando vos sos el único que tiene el micrófono, insultar abiertamente a otro que no se puede defender en las mismas condiciones que vos, marca una personalidad abusiva. Y plantear que disfrutás domando, bueno, si va al Festival de Doma y Folclore, la verdad le pone una pichicata antes al caballo, lo tiene así medio que no puede hablar y lo doma, eso es conducta antideportiva. Pero esta idea, más allá de que no domo a nadie, esta idea de yo te vengo a domar y la gente disfruta verte llorar, bueno, son sistemas de valores muy jodidos, porque traen inserto un sadismo que además se promueve. No es solamente el tipo es sádico, el tipo es sádico y el tipo está diciendo, hay una parte de la sociedad a la que le gusta ver a otras personas sufrir, y yo me agarro de eso. Eso es deshumanización. Es cierto, además. Es muy jodido, ¿eh? Es cierto, porque yo he escuchado Sí, gente no, que dice, pero- bueno, alguien le tiene que decir a los kirchneristas lo que son. ¿Entendés? Yo justificando lo de Milei. Bueno, gente que está... Pero te Sí, diría que... tiene una personalidad pero- abusiva de alguien que ha sido abusado, ¿no? Me parece que es particular porque es una personalidad extrema, es alguien que padeció, y él mismo lo ha contado, con lo cual no estoy entrando en una esfera privada que él no haya compartido, pero digamos,
él evidentemente ha contado que viene de un ámbito de violencia familiar, de los padres, particularmente el padre en contra suyo, y es alguien que, frente a no sentirse aceptado, ejerce ese tipo de reacción abusiva, ¿no? Yo pensaba, parece una tontería y parece una pacatería, pero de verdad que yo siento que no lo es, que es la idea de burlarse los aspectos físicos, jugar con los apellidos. Digo, es algo que en la primaria los profesores en un colegio, en una escuela, intentan combatirlo con la idea de la convivencia. Y vos ves al presidente de la Nación haciendo eso ya no en Twitter, en el Congreso Nacional, en cadena nacional. Eso se llama bullying, ¿no? Bullying, por Bueno, eso, la frente al escuela es bullying. El árbitro del bullying debería ser el presidente, la directora. El de mayor jerarquía tiene que ser el árbitro. Chicos, hasta acá llegamos. Cuando el árbitro no está y a vos te hacen bullying, esto lamentablemente es así. A un pibe le hacen bullying, el árbitro no lo defiende, lo defiende la maestra, el mundo adulto lo abandona. Si el pibe no se defiende solo, se lo comen. Entonces, a cada... Sí, te voy a decir algo igual. Cristina Kirchner tenía algunos rasgos bastante marcados de esto mismo, que era la idea de usar la cadena nacional, señalar a un pobre, no sé, que había comprado dólares. Era menos personal ella. Bueno, tenía, ¿te acordás? Después tenía otros mecanismos que lo hacían personal, pero ella directamente no, hablaba... ¿te acordás el viejo? Dijo el abuelito Parrete, pero no dijo el nombre y apellido, no mostró la foto. No es lo mismo que Lali Depósito, ¿entendés? No, está bien. Lo que quiero decir es que, no, mi punto era, frente a eso, había una reacción muy generalizada, sobre todo de los que aplauden a Milei, planteando justamente el punto de la simetría, del tono, o sea, esos argumentos que yo creo que eran legítimos entonces, frente a una cosa, potenciada en esto, que es Milei respecto a aquello que se le criticaba a Cristina Fernández Kirchner sobre la simetría, los abusos de tener el micrófono ella sola y los señalamientos y de inducirla, por ejemplo, cuando ponían la pancarta de los periodistas y qué sé yo. Bueno, esos mismos que se horrorizaban con la versión anterior eran los que estaban aplaudiendo a Milei en el recinto. Porque, en definitiva, en las asimetrías hay intereses materiales en juego. Hay intereses de distintos sectores que se alinean, en algunos casos por conveniencia, en algunos casos menores por convicción, con determinados sistemas de valores y determinados intereses. Y uno en el discurso del presidente, si vos sacás toda la parte performática, hay 3 o 4 elementos que son interesantes. Un elemento es su planteo de esta cuestión hemisférica, ¿no? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, donde, y lo dijo en una entrevista, nosotros somos parte del área de influencia de los Estados Unidos y por lo tanto es una cesión de soberanía en este pragmatismo transaccional. Bueno, es lo que nos tocó, joda, que vengan, que hagan lo que quieran, tienen las puertas abiertas y tienen nuestro voto en las Naciones Unidas. No es el camino de otros países. No es el camino el voto de Naciones Unidas importa poco, formamos parte del Consejo de Paz de Trump, digamos. Bueno, somos el único país que salió a apoyar el bombardeo a Irán. Lo cual es un problema para la Argentina, porque la Argentina se está metiendo en una guerra de la cual no es parte. O sea, ¿por qué la Argentina tiene que introducirse en un conflicto bélico del cual no es parte y ponerse en riesgo y ponerse en el radar de un país que, según muchos analistas, fue el que puso las bombas acá? Bueno, y la justicia, ¿no? Apunta también contra Hezbollah. Sí, pero digo, es lo que dice la justicia, el Poder Judicial, más que la justicia, el Poder Judicial, que también tiene sus intereses, y es lo que me dicen a mí un montón de personas que conocen del tema. Entonces, vamos a suponer que eso hay un 99% de posibilidades de que eso sea efectivamente lo que sucedió. ¿Y nos vamos a meter en otra guerra con Irán? ¿Es el interés de los argentinos? ¿O es el interés de los norteamericanos? Bueno, uno podría argumentar ahí que te interesa que caiga el régimen que fue el promotor de los atentados. Pero está bien, pero cerrá el orto, papi, porque vos sacás un comunicado diciendo que vas a apoyar, que capaz que mandás militares, y yo la verdad que no quiero tener una célula de no sé qué grupo de yihadista metiendo en una bomba en la Argentina. Es como lo de Gallo. Vos tenés que, Nahuel, Gallo, vos tenés que traer a nuestro compatriota de la Argentina. No pensar cómo hacer propaganda política barreta con eso. Entonces, pensar en los intereses nacionales es pensar resolver cosas que nos sirvan a nosotros. Juan, ¿qué fue hacer Milei al Congreso? ¿Por qué Milei hace esa...? Porque yo también creo que... Primero, después cómo él la implementa esa cosa, pero primero hay una decisión. Sí. Mi interpretación, yo le decía a María, después fue a pudrirla. Yo creo que hay elementos que él... Cada vez que yo lo veo nervioso, insultando a alguien, digo,
algo debe andar mal que nosotros no sabemos. Cuando fue a Sí. principios de febrero era el 2,9% de inflación. Sí. Hoy tenés riesgo país subiendo, inflación alta, fuga de capitales que sigue al mismo nivel casi que previo a las elecciones, crecimiento de la morosidad, cierre de industrias. Ves problemas por todos lados y ves un tipo que va a pudrirla, por lo menos mi interpretación, va a pudrirla para que se hable de cómo la pudrió, en lugar de que se hable, está teniendo problemas. El gobierno tiene una estrategia, el gobierno, sus estrategas, de saturación. Todos los días te abren un frente distinto. Todos los días se discute de algo distinto. O de la boludez que dijo cobardemente en la Asamblea Legislativa, o de la ley de depósito. Entonces todo el tiempo te están abriendo un frente y efectivamente son cortinas de humo para no poder discutir los temas esenciales. Y también porque genera una saturación informativa en la población. Nadie entiende nada, ni quién es el bueno, ni quién es el malo, ni quién está... Bueno, tenemos un problema de ruido en la conversación que nos impide pensar a los que tenemos algo que hacer en relación a, ya que lo nombró Aristóteles, el presidente, a esta polis que tiene que buscar el florecimiento de sus integrantes, de la gente que vive acá. Me gusta cuando cita autores. El problema es que los cita solamente para insultar a otro. Y decir, vos sos bruto y no leíste, digamos. Cosa que no es cierto, porque hay un montón de diputados de distintas bancadas que tienen una formación política, filosófica, jurídica, interesante. Podría ser mejor el nivel de la discusión pública. Pero si me preguntás qué fue a hacer, fue precisamente a hacer un foco más de esta saturación. Yo creo que un poquito se le fue de las manos. No, se la recontra fue de las manos. No creo que era No. todo, porque Sí. sobre todo por la reacción que ellos tuvieron hoy, cuando vos escuchás las justificaciones del entorno más cercano de Milei, son justificaciones para algo de lo provocaron, le hicieron ruido, volvió la teoría del debate presidencial de Los que los conceptos. ruidos lo desconcentraban. No, se la recontra fue de las manos porque, bueno, a ver, vos lo comparás con el discurso de Kicillof. ¿Lo vieron el discurso de Kicillof? Sí. Y el discurso de Kicillof es el discurso de un hombre de Estado. Le gritaban a él también, ¿no? Pero un discurso de un hombre de Estado. Es decir, él estaba defendiendo su gestión de gobierno, criticando al gobierno nacional serenamente. Se recalentó la cámpora con el discurso de Kicillof. Ese es un tema para mí secundario. Yo estoy marcando el contraste entre el estilo, si se quiere, de espectacularización que tiene Milei. Y a Kicillof le gritaban también, ¿eh? Pero, Ahí. pero él no escalaba. Él seguía con lo suyo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué fue a hacer cada uno ahí? ¿Qué fue a hacer cada uno? Uno fue a hacer un espectáculo, que Durán Barba dice es lo que hay que hacer. Hay que generar un espectáculo político porque el político que aburre muere. Kicillof tomó otro camino. Yo voy a hacer un discurso de un hombre de Estado que efectivamente no es lo más divertido para mirar. Yo creo que debe haber tenido mucho más rating las puteadas de Milei que los números de Axel. Ahora, yo quisiera que en la discusión política, desde luego, haya una forma de expresarse que sea interpelante para la sociedad, que no sea aburrida, pero que se discutan cosas con contenido. ¿Escuchaste el de Jorge Macri? No lo escuché el de Jorge Macri. La verdad que no lo escuché. ¿Qué tenés? ¿Sí? Escuché tramos. No, la idea de que la ciudad de Buenos Aires no tiene que ser el conurbano, que la ley, el orden, la seguridad, que los porteños no somos eso, que lo peor del conurbano no va a ser representado en la ciudad de Buenos Aires. Era decir, si barriera mi calle, mi cuadra, yo estaría contento. Después hacemos teoría. Es la peor gestión, pero a ver, la reta era Churchill al lado de este hombre. Pero te digo una cosa que a mí me parece que es significativa de esto. No, que me llamó contás. mucho la atención el discurso. Es claramente un discurso previendo que le va a tocar competir con la Libertad Avanza eventualmente, en algo que imagina un discurso de ley y orden como representación de lo porteño, que es muy ajeno digamos, qué sé yo, a la cuestión cotidiana en la ciudad de Es Buenos muy Aires. ajeno a un sentido básico de igualdad. A mí me parece, vos estabas dando una explicación, yo creo que mucho en la política hoy se explica más por la psicología que por la ideología. Vos hacías una mención a la experiencia de Milei en su situación de víctima y ahora de victimario. De hecho, él dice, casi al principio del discurso, dice, nosotros nos sentíamos unos fracasados y ahora dejamos de ser fracasados. No te estaba hablando a vos, amigo. Estaba hablando a sí mismo y a su gente.
O sea, los bulliados haciendo bullying. Y yo creo que a Jorge Macri le pasa algo parecido. Viste que la gente mala leche le pone un apodo que es Blackry, como que es el negrito de la familia Macri. Bueno, es horrible, eso no me parece que es una forma adecuada de dar la discusión política. Pero hay algo de cierto. Es como el hijo bobo de la familia. Entonces, como a él le tocó seguramente sufrir, porque esos ambientes, Champagnat, Newman, etcétera, oligarca vestido de pordiosero, un poquito los conozco. Yo terminé el colegio en el Godspell de San Isidro. Un poquito los conozco. O sea que al final sos un oligarca. No, oligarca no llego. No sé si vestido por pero si fuera un heredero de una familia terrateniente, eso no es un argumento para que mis hijas sean inválidas ni que para mi opción de vida no sea correcta. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no puedo. En la medida en que sea genuina, me parece que. O sea, como decís vos me conocés de muchos años. Sí. ¿Me viste cambiar mucho? No. ¿Te parezco un tipo genuino? No, sí, yo no digo. En el peor de los sentidos. Yo soy lo que soy de una pieza. Te puede gustar o no, pero mucho no he cambiado. Es cierto que yo podría haber tomado otro rumbo en mi vida. ¿Qué sé yo? Tomé el que tomé y estoy feliz con el rumbo que tomé en mi vida, como le debe haber pasado a mucha gente. No es una impostura, es decir, no es que me disfrazo. Y no, pero aparte, a ver, disfrazarse de oligarca debe ser muy incómodo. Disfrazarse de pordiosero, dijo. Bueno, pero por eso, el disfraz inverso. Pero pará, está diciendo lo de Macri. Esta cosa que él en esos ambientes, a veces si sos medio morochito, sí, claro, aunque tengas guita, te boludean, te dicen negrito. Entonces, él tiene una cosa muy particular de represión social, de daño social y de propagandizarlo a eso. Le pasa algo parecido a Montenegro. Ellos toman un momento en el que le están pegando a un vendedor ambulante, en el que le están sacando las cositas a una persona que vive en la calle, lo suben y lo muestran como propaganda. Algo que hace 10 años se haría ocultas y sería bastante escandaloso que alguien lo filme con un celular y lo muestre. Ahora lo filman ellos mismos y lo suben. ¿Qué tiene que ver eso? Con el clima de época, que es lo mismo que cuando Milei dice a la gente les gusta verlo llorar. Hay gente que le gusta ver cómo le pegan a un vendedor ambulante. Hay gente que le gusta ver cómo sacan a una persona en situación de calle como si fuera peor que la basura que está en la cuadra de Tenenbaum, que no se la sacan. Ahora, eso de mostrar de manera propagandística el sufrimiento ajeno, ese sadismo, es lo que nosotros identificamos como un proceso de deshumanización y por eso para nosotros es un combate frontal contra este gobierno, su sistema de ideas y los que intentan, porque claramente lo que intenta hacer Macri es recuperar algo del electorado de derecha que, bueno, ya Milei se lo sacó y no lo va a poder recuperar. Ahora, Juan, dentro de eso que vos planteas, decir, bueno, ¿cómo discutís con este clima de época que Milei representa tanto? Hubo algunos movimientos raros, digamos, Pichetto yendo a visitar a Cristina Fernández de Kirchner después de tanta pelea entre ellos, el Pichetto, Moreno, ya lo había hecho antes Moreno, ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. La idea de Kicillof y demás, decir, tiene que ser con todos juntos. O sea, la idea de que esto hay que armar algo muy amplio para enfrentar eventualmente a Milei. Yo no sé si es la idea que ellos tienen, ¿eh? ¿Cuál es? No, lo que vos estás relatando. No, me parece que ahí hay. O sea, no valido tu relato. Lo que digo es la idea que tengo yo. Sí. Es distinta. Mi idea es fuego. Pero hay algo de eso, ¿no? Puede ser, no lo tengo claro. ¿Tu idea es fuego? Fuego contra fuego. Mi idea es combate. Luchar. Esto es confrontación, para adelante, combate frontal, y después, a partir de un núcleo muy sólido de ideas, que son la contracara de las ideas de Milei. Porque todo lo que hace Milei, todo lo que propone Milei, es diametralmente opuesto, podemos hacer algunas salvedades que si quieren después las hablamos, pero diametralmente opuesto a lo que nosotros creemos. Su sistema de valores es el sistema opuesto al nuestro. Entonces, no hay otra opción que el combate frontal, y en ese sentido, quienes consideran que es tolerable la política y la filosofía de Milei, bueno, vamos a ver después de que se consolide un núcleo duro que diga esto es intolerable. Y ese núcleo duro, que no es ni K ni no K, es un núcleo humanista. Que dice, cada ser humano vale por el solo hecho de existir. Si vos le pegás a una persona que está en situación de calle, lo subís a tus redes, Jorge Macri pegándole a un tipo que está ahí sufriendo, haciéndolo sufrir más, y le metés like a eso, bueno, vos estás del otro lado de la vereda. Y si vos tolerás eso y sos cómplice
con tu silencio de eso. Por eso está pasando en tu ciudad, no es Está que bien, está pasando pero en hasta Islamabad. ahora Milei es exitoso en que la grieta sea cántica, ¿no? Los cachorros, cuca, asesinos, nosotros de este lado, la moralidad y no sé qué. Vos lo que planteás es que la grieta se plantee a partir de... Humanismo, deshumanización. Yo no lo planteo en términos de anti-K, Milei, anti-Milei. Yo creo que hay sistema de valores atrás, que Milei expresa algo que está en la sociedad. Si no estuviera en la sociedad, no le hubiese ido bien en las elecciones. Está en la sociedad. Están los pibes. Los pibes se mandan sticker de Videla, de Falcon Verde. O sea, es el chistecito de hoy. Hay que ver ahora si viene el 50 aniversario del golpe. Bueno, por eso, digo, nosotros vamos a hacer una campaña muy fuerte, La memoria se contagia, se llama, que es tener memoria de lo que fue el terrorismo de Estado. De lo que, a lo que se puede llegar cuando se pierde conciencia desde las más altas esferas del poder de que hay límites, de que hay que tener límites y que a mayor responsabilidad, a mayor poder, más claro tenés que tener el sentido del Juan, límite. vos sabés que hay una escala, hay una parte del discurso de Milei que es conceptual. Sí. Es cuando defiende la desindustrialización. Sí. Cuando él dice, bueno, abrimos la economía, el proteccionismo, el Estado subvencionando la industria fue generar industriales chorros, políticos chorros, coimeros, etc. Hoy hay una respuesta de la UIA, no sé si la viste, bastante contundente, diciendo sin industria no hay nación, planteando que los procesos de integración al mundo tienen que ser, que es muy heterogéneo el sector industrial y tiene que ser paulatinos y sofisticados en cada uno, diciendo que se están perdiendo fuerte trabajo, se están perdiendo empresas, bueno, particularmente las pymes, y pidiendo respeto en la discusión. A ver, entre Paolo Roca y Milei. Te voy a decir lo que me pasa a mí. Porque yo cuando creo que cuando Milei lo putea o le insulta a Paolo Roca, a vos te debe caer simpático. Te voy a decir que tengo como esta cosa contradictoria, que es, hay alguna cosita que me parece que, primero, hace un par de meses eran los héroes. Ellos aplaudían cuando les decían héroes, porque evadían impuestos, porque fugaban dólares. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Escenas en el Yao Yao de Milei diciendo... ¿Pero estaba Roca ahí? Me parece que no. Pero más allá de si estaba, es la representación... Ah, pues estaban los petroleros, los banqueros, los industriales también. A ver, ¿sí? Mira. Vos decís, lo que pasa que ese es el... Techín, Asindar. Dos elementos. Techín que, entre otras muchas cosas, que produce las chapas para los techos de las casas. Asindar, entre otras cosas, que produce la varilla del 6 para la O construcción. sea, Techín, Lugar. Roca, Asindar... No, Asindar. Asindar Madanes. Sí. Ahora, Techín, Roca. ¿Asindar es Madames? ¿No? no, Perdón. Asindar no sé bien quién es. Aluar, perdón, Aluar. Bueno, Sí. entonces, a ver, loco, te están cagando con las chapas de los techos. Y porque estos tipos te están cagando, los compañeros nuestros no pueden tener un buen techo en su casa. No pueden tener el techo en su casa, no pueden tener la chapa en su casa. Y la varilla del 6 te encarece la construcción. Entonces, la verdad que un poquito nos están cagando todos. Y un poquito de aprovechamiento sobre la industria textil la conozco como la palma de mi mano. Porque nosotros nos dedicamos muchos años a formar polos textiles, porque las grandes marcas, y las pequeñas también, pero sobre todo las grandes, que es lo más indignante, incluyendo la marca Aguada, Chiquis de Aguada, tercerizaba en talleres clandestinos en condiciones infrahumanas. Fue uno de los puntos que trabajamos con Bergoglio muchos años. Entonces, con la idea de el polo producido... Aguada, de la familia de Julián Aguada, la exmujer de Macri. Sí. No sé bien qué relación tenía ella, pero o alguien de la familia de ella era dueño El padre de una la empresa madre. de ropa. Sí. Pero de empresas multinacionales también. Tercerizado eso en talleres clandestinos en condiciones infrahumanas. Entonces, nosotros armamos 80 polos, donde la gente que laburaba en esos talleres, que algunos eran familiares, pero estaba tan mal puesta la electricidad que se morían los pibes en incendios, como en la tragedia de Luis Viale, y pudieran tener condiciones dignas de labor. Bueno, obviamente, con el proceso de desindustrialización y apertura indiscriminada, cayó muchísimo la actividad, y eso es terrible. Pero también es cierto que las marcas nacionales y marcas extranjeras, y se pasan de piolas, ¿viste? Le pagan 2 mangos al laburante y después te rompen el tuje en el comercio. Entonces, hay un elemento ahí. Bueno, no es en industria, no es, en las grandes empresas industriales no es igual, pues no tienen ese empleo negro del textil. No, bueno, digo por que eso pero vos si se hablo pasan de rubros, piola con el precio, no con la... las dos, en el caso de los textiles, la confección de la prenda es del costo del
2%. Y vos decís, pero pará, la tela es el 10%, la confección es el 10%, vamos a decir, la logística es el 10%, y de ahí todo lo demás, que es una tasa de ganancia exorbitante de empresarios ricos con empresas berretas. En ese sentido hay cosas que son ciertas, son objetivamente ciertas. Entonces, a mí que lo diga Milei, no es que me cae simpático porque lo diga Milei, porque sé cuál es el espíritu con el que lo dice Milei. El espíritu es el de desindustrializar, el de el modelo agrominero Te debe exportador. gustar que lleve al barro a personajes intocables. Sí. Y que se ponga, y que discutamos. Yo quiero discutir, pero no por una cuestión de revanchismo que tengo con mis compañeros oligarcas, ¿no? O sea, como hice una traición de clase y no soy oligarca como ellos ahora, me quiero... No, yo no tengo ningún problema con el señor Roca. Lo único que quiero es que el techo de la casa de la gente humilde se pueda pagar a un precio que no sea un choreo. Y que la varilla del 6 se pueda pagar a un precio que no sea un choreo. Y que a los costureros les paguen lo que les tienen que pagar, y si van a vender una remera a 60.000 pesos, no puede ser que el que la confeccione gane 6 pesos por la remera. Y estamos hablando de distorsiones y abusos que hay en la industria nacional que son serios y son graves. Ahora bien, el pizzero de mi barrio, Gastón, le da laburo a 8 pibes. ¿Qué barrio es? Boulogne. Zona humilde de Boulogne, cerca de... No, porque Boulogne Vicente es grande. López. No, es San Isidro. Ah, San Isidro. Pero bueno, ahí está el barrio Santa Rita. Yo vivo a 2 cuadras del barrio obrero, porque como me convertí... Para él, cualquiera que vive en un barrio de clase baja será por diosero, qué sé yo. No sé, no me siento insultado por eso. Es mi opción de vida y estoy muy contento de haberla elegido. Y se la recomiendo a mucha gente. O sea, que no te guíe la puta guita en tu existencia es una buena forma de vivir la vida. Digo. Pero el pizzero tiene 6 pibes laburando. Obviamente no tiene capacidad contributiva para que esos pibes estén registrados. Esto es así. Él produce algo. Compra materia prima, la produce, la transforma y la vende. Tiene 2 problemas hoy: tarifas y mercado. Tiene poca gente a la que le puede vender y las tarifas de luz lo parten. Esos son los problemas que a él lo están atribulando, no una ley laboral donde no hay ninguna posibilidad que con el poco margen que tiene... Y blanquea a nadie. Blanquea a nadie, eso es todo mentira. Pero aparte es mentira que ya ha pasado tantas veces en la historia argentina que es bastante, o sea, sintomático que haya loros repetidores de eso. Es solamente para que los que ya tienen un laburo o algún empleo que se cree por otro motivo tengan menos derechos, y también un poco jugando con esta provocación, que también fue parte del debate con Fontevecchia, de que el jefe y vos son iguales, entonces yo te puedo decir a vos que sos mi jefe, mañana me gustaría poder ir a laburar 4 horas porque tengo ganas de ir a jugar a la pelota con mi hijo. Y mi jefe me va a decir, sí, anda que me las compensás con el banco de horas. Solo no te lesiones. No, solo no te lesiones. Bueno, no es Eso lo real. quitaron, eso lo quitaron. Eso Sí, sí, no, ya sé. no es realista que haya una negociación entre un jefe y un subordinado en ¿Cuál esos pares? términos. No es realista. Tenemos que Bien. ir cerrando. Dale. Yo lo que le quiero decir a Juan es que por una vez me viene con traje para diferenciarme de él. Bien, Bien. me parece Porque bien. no quiero que nadie Pero pará. piense Claro. que yo me disfrazo de Está profesor. Resalta tu elegancia. ¿Vos tenés algún consejo estético para darme? No me siento con derecho, pero sí. ¿Qué decís? Porque Pichetto me dijo, estamos hablando de cómo ¿Estás hay que ir cercano a vestido. Pichetto? Ideológicamente, no. No. A ver, Pero te cae la bien. respuesta es no. No, converso. Yo hablo con, No, bueno, pero digo con con- toda persona con la que pueda conversar, Yo hablo. converso. No, pero ahora está con la defensa de la Sí, yo industria creo que nacional, viniendo a digo. un Sí. estudio de streaming, unos pantalones largos no vendrían mal. te Sí, decir. voy a la cámara siempre con pantalones largos. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es A la que cámara. alguien que vos conoces me dijo, che, te necesitamos. Y venía del club. Entonces vine rápido. Pero si no me hubiese puesto unos Se nos pantalones. cayó una invitada. Sí. Entonces yo soy como el premio Consuelo. Eso es, lo tenemos. Pero habla muy bien de vos que Di- hayas venido en esas condiciones. La Yo verdad vine en que esas condiciones chapó. porque. Y Un lógico, porque humilde. cuando me piden, voy. Bien. Digamos, si puedo dar una mano, la doy porque trato de ser algo bastante básico que le pido también a los que nos están viendo. Trate, por favor, en la vida de no ser un sorete, de no ser una mierda de persona. Ser buena persona está bien, está bueno ser buena persona, no joder al resto, tratar de ayudar. Bueno, cosas básicas, ¿no? Perfecto. Pero Pichetto me dijo, estamos discutiendo si el traje o no el traje. Yo sigo pensando que no lo tengo que usar. No, eso ¿Pichetto es- te pidió que usaras traje? Él dice que por ahí la camisa no, pero el traje sí.
¿no? O sea, un traje con remera se conforma. Saco y remera. No, Es no, medio, con saco. es medio onda la retiana. No, pero vos con saco no serías vos, ¿no? No, Ahí- es, ahí- que, no. es que él viene del Senado, ¿viste? Ojo En que el yo Senado usé hay que mucho todo tiempo, un- tengo muchas fotos con saco, bueno, bien, así, facha. Porque yo laburé de abogado mucho tiempo y laburé 3 años en el sector de tecnología que tenía que ir vestido, Pero cuando vas a tribunales a litigar, ya no, Pero jean además, y remera. a mí me causa gracia, porque si algún encanto tiene Milei, es que es genuino en la forma de vestirse. Si quiere poner un buzo de IPF, se pone el enterito de fe. Quiere ir a ¿Pero cualquier ¿Qué me lugar rompe las pelotas, amigo, como me he visto? Boludo. La otra que hay que No, averiguar, no. chequear, No, no a insultamos. chequear. No, yo insulto. ah, ok, dale. Yo creo que el insulto es lícito. Lo que no es lícito es hacerlo desde el caballo del comisario. Cuando tenés una responsabilidad de esas características. Pues ya sos diputado. Pero, sí, pero acá no estoy en carácter de diputado, pero No, además, sí, aunque estás. lo estuviera, Sí. el diputado puede putear también. A ver, esto es Fontana Rosa puro. El problema es Ernesto cuando... te quiere poner pantalones largos, yo quiero que no le el problema es insultes cuando- al presidente. Bueno, Vamos a hacer el vamos decálogo de pará, vamos a transformación de insultar. Grabois. ¿Cómo Una hacer cosa, para- cuando lo presentan como el doctor Javier Milei. que no es? Que no es. No. Bueno, pero él disfruta que le digan doctor. Bueno, porque tiene un doctorado en La escuela de Venegas Lynch. la escuela de Venegas Lynch, padre. Padre. Que es del- el padre liberal de- más importante de la historia. de la historia de la Argentina. No, Sarmiento no existe, Alberti no existe, existe. Venegas Lynch es el liberal. A ver, el liberalismo en la Argentina fue una fuerza cultural importante. El pelotudo de Venegas No. Lynch. Pero, a ver, No, Juan, no, mirá, tarjeta nosotros roja. teníamos a... No, pará, no, nosotros no, teníamos no, a... no, no. ¿Quién fundó la nación? No. No, si no saben esto me voy. ¿Quién fundó la nación? ¿Quién fundó la nación? ¿Qué significa? Uno que fundó la nación. ¿Quién fue el fundador de la nación? Eh, Ay, no, me voy. ¿Quién chao. fundó? San Martín. San Martín, No, sí. Bartolomé ¿qué- Mitre. qué? No, el bueno. diario. El diario de la Nación. El diario. Ah, yo pensé que Bueno. estaba hablando de la nación No, como no, de no, la- Bartolomé Sí. Mitre, no. Y que andaba con pantalones cortos así como- Bartolomé andaba como... No, él Barba. traducía a Dante Alighieri. Él tradujo la Divina Comedia. Teníamos liberales con un nivel cultural... No, pero él es libertario, o sea, eso es distinto. Por eso no hay que decirle ni libertarios ni liberales. Hay que decirle libertarianos, que es el término, los libertarians Sí. norteamericanos. Porque no son libertarios. Libertarios eran nuestros bisabuelos anarquistas de la Patagonia rebelde. ¿Vos sabés quién Igual decía la frase de viva la libertad, carajo? Es una frase anarquista. Viene Sí. del anarquismo. Igual sabes que pensé el otro día y ya Del anarquismo, me estoy anarcocomunismo, alargando, pero, no del no, anarcocapitalismo. pero pensé que el único momento en el que ¿Te acuerdas del doctorado de Venegas Lynch? Perdóname que me quedé con eso. ¿Venegas Lynch le dio un doctorado? sí, Claro. él tiene una especie, no sé qué, ¿Le puede dar doctorados? no sé cómo ¿Cómo es se la cuestión consiguen? dentro de la, Bueno, son esos de la doctorados cuestión académica, como- pero él ¿qué te tiene puedo un... decir? Por ejemplo, cuando Maradona va a Oxford, le da un doctorado. No, bueno, Pero- pero se lo pero da Milei le dio Oxford. Oxford Esto es, un esto es doctorado. una universidad... De un amigo. de un amigo que queda ahí cerca de Plaza Italia, es una sede, no sé si tiene rango, viste que el Ministerio de Educación te tiene que aprobar, desconozco realmente, porque Me parece un tema. Bueno, estudió, que- se ¿Sabes lo por qué dieron te digo que me como parece un- relevante? Porque tanto rompieron las pelotas con el título de abogado de Cristina. Que yo quiero ver si el presidente de la República Argentina que dice que es doctor tiene un doctorado. No, o está chamullando. Y el zafarrancho que hizo con los números el otro día, diciendo que él es el único que sabe sumar y restar, era desopilante. No entraba dentro del análisis. Decir que cuando a ver, el INDEC dice que el INDEC de él dice que el primer año la economía creció 1,7 y el segundo cayó y el segundo creció 3,4 y él dice que en total subió 10 puntos. No hay manera, no. No, bueno, este, lo único que decir es que en el único momento en el que realmente se pone solemne, venía pensando en eso, es con San Martín y los granaderos y el sable. Ahí le agarra como una cosa de una especie de Yo no le creo nada. Yo no le creo nada. A ver, el tipo tiene una mezcla. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero Jekyll y Hyde son parecidos. Es raro. No, pero viste la pero- solemnidad que le pone al sable, o sea, es como... Nos choreó el sable. Ese sable se lo dieron a Rosas. Ese no, sable San Martín. claro, San Martín se se lo dio legó a Rosas. No es sí. para que. ¿Cómo dijiste? Se lo legó. Ah, se lo legó, entendí. Sí. Entendí otra palabra. Entonces, bueno, él, ¿qué es lo que está haciendo con eso? Está agraviando la figura de Rosas, que es una figura que históricamente a los liberales tradicionales les irrita mucho. Pero San Martín se lo dio no por una cuestión ideológica, por una cuestión patriótica, de soberanía, por un gesto de soberanía. Y Milei quiere como... esto lo decía mucho Bergoglio, son los salvadores sin historia. Quiere escribir
la historia empezó cuando él llega, entonces la puede retocar para atrás y para adelante. Y nosotros tenemos una historia trágica muchas veces, con mucho dolor, con muchas cosas terribles, muchas cosas que no tenemos todavía saldadas, pero sabemos que existió el terrorismo de Estado. Y sabemos que el terrorismo de Estado es peor que cualquier otra forma de criminalidad. Y esa conciencia de la simetría, y esa conciencia de proteger lo frágil, de proteger lo más débil, y de enfrentar al que ejerce el poder de manera abusiva, no la podemos perder. Si perdemos eso, la Argentina pierde su corazón, pierde su humanidad y se convierte en un elemento más de deshumanización de un mundo que es cada vez más triste, más feo, más violento, y es contra lo que nosotros combatimos, y lo combatimos con las herramientas comunicacionales que el siglo XXI puso sobre la mesa, entre ellas lo que a vos no te gusta, que es el insulto, pero que no es un insulto hacia la dignidad humana de Javier Milei. Yo contra el ser humano Javier Milei no tengo ningún problema. Espero que cuando termine este triste momento de la historia argentina se pueda realizar como ser humano, que sea feliz, que no le pase ninguna cosa fea. No estoy prendiendo una velita para que vaya preso, sí, para que se vaya de la Casa Rosada, porque creo que hace mucho daño. ¿Cuándo termine su mandato? Cuando termine su mandato, que lo puede terminar en el 2027 o lo puede terminar constitucionalmente antes. Eso no es golpismo. Eso es la Constitución de la República Igual Argentina. necesitas 2/3 y hoy con suerte tenés 1. Está bien, pero eso es un análisis de cómo es la correlación de fuerzas hoy en la Argentina. Pero digo, para mí una persona que mete a la Argentina en una guerra, si él está colgado del pincel de Trump. Está colgado de ese pincel. Se cae Trump, se cae Milei, ¿eh? Entonces, a ver, la perspectiva de que haya una transición previa al 2027, ¿por qué no se puede plantear como hipótesis y decir que eso es golpismo? Bueno, porque tendrías que hacer digamos, dentro de la O Constitución. juicio político, o puede renunciar, No, bueno, sería solamente con un juicio político. o una renuncia del presidente también. Que Bueno. fue lo que pasó con De la Rúa. Bueno, pero en una circunstancia en la cual lo vaciaron de poder. No, pero eso no es un golpe de Estado. La renuncia de la Rúa no fue un golpe de Estado. Fue un contexto de una crisis tremenda socioeconómica, donde un montón de gente de clase media y de los sectores populares se manifestaron, y el que dice que eso es un golpe de Estado, jurídicamente no entiende lo que está hablando, y socialmente y sociológicamente tampoco. Yo lo que veo es que estamos muy cerca de entrar en una crisis de gobernabilidad profunda, que pareciera que no hay, porque el tipo habla así como si fuera el galán de América, que no es un fracasado, que es un winner, y que tiene el mejor ministro de Economía del mundo. De la historia. De la historia universal. Entonces, está totalmente escindido de la realidad. Le va mal al señor Trump. Chau Milei. Se acabó Milei. Y entonces va a haber un problema de transición institucional. Pero A mí, si vos me el preguntás... mandato de Milei empezó antes que el de Trump. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que mientras esté Trump... Pero no estaba colgado del pincel de Trump. A ver, es mi análisis. Puedo estar equivocado, pero es mi análisis. Yo veo que la Argentina va a entrar en una crisis de gobernabilidad. Yo veo eso, por un montón de factores. Bueno. Y me preocupa mucho más hoy, incluso si llegamos bien a 2027 institucionalmente, que es lo que quisiera, pero no creo que sea lo que pase. Hoy, que es lo que quisiera en la medida que Milei respete los puntos básicos de la Constitución, ¿eh? Porque si Milei no respeta los puntos básicos de la Constitución y está todos los días en el borde, no sé si mi deseo es que un presidente que viola la Constitución siga siendo presidente, promovería el juicio político. Que lo gane es otra cosa. Ahora, digo esto. A mí me preocupa mucho qué es lo que va a venir después. Me preocupa mucho qué es lo que va a venir cuando el péndulo venga para el lado de lo que nosotros llamamos nacional popular, de los que deberíamos tener como consigna principal la justicia social. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la planificación que hay detrás de eso? ¿Cuál es el líder. pacto social? ¿Cuáles son los liderazgos? ¿Cómo se conjuga una fuerza que no tenga contradicciones tan fuertes como la que tuvo en el gobierno anterior, que parece un hiato en la historia del que también todos fingimos demencia? Y sí, existió el gobierno de Alberto Fernández. Y fue un error para nuestro campo, y yo que lo puteé, del día número 0. ¿Pero fue un hasta error de Alberto Pará. Fernández o de Cristina Kirchner? Ya nos tenemos que ir. No, te voy a decir lo que fue el error. El error, ustedes tienen registro de que el día que asumió hasta el día que se fue, para mí, Alberto nunca fue rubio, alto de ojos celestes como fue para otros. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Con esa autoridad te digo, fue un error nuestro introyectar la narrativa de que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno del mundo. Es un error, no fue el peor gobierno del mundo. La pandemia se trabajó bien,
Que el tipo se haya sacado una foto, que haya sido una cosa espantosa, No, bueno, desagradable, el problema etcétera. no es la foto, el problema es la fiesta de cumpleaños. No, bueno, por eso, que él haya cometido una falta ética Sí. personal no quiere decir que el gobierno, en su conjunto, no haya manejado bien una situación crítica. Entonces, introyectar esto de que fue el peor gobierno del mundo porque total nadie se quiere hacer cargo, no. Había un presidente mediocre que cometió actos éticamente reprochables en el marco de un gobierno que no fue el mejor gobierno de la historia de la humanidad, como Caputo es el mejor ministro de la historia de la humanidad, pero donde hubo cosas buenas también. Y esas cosas buenas hay que reivindicarlas. Por ejemplo, la urbanización de los barrios populares, que le cambió la vida a cientos de miles de personas que pasaron de, como dicen ellos, cagar en un tacho a cagar en un inodoro, en un baño, o de tener 6 pibes adentro de una casa, de un cuarto, a tener 2 cuartos. Que eso pasa por abajo del radar, parece que no importa, pero son millones de personas, millones de seres humanos. Eso no se discute. Entonces, digo, yo no voy a reivindicar como el mejor gobierno de la historia al gobierno de Alberto Fernández, porque de ninguna manera lo fue. Pero es infinitamente mejor que el gobierno de Milei. Infinitamente mejor que el gobierno de Milei. Dicho esto, termino con esta idea porque sé que tenemos que cerrar. ¿Qué es lo que va a venir después? No puede ser algo mediocre, como lo que fue lo de Alberto Fernández. No puede ser algo que sea un jarrón roto, como fue el gobierno de Alberto Fernández después de la división en la votación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde yo estoy trabajando. Con todos con los que puedo dialogar, que es con todos y todas, que es tengamos un programa claro de qué vamos a hacer con los puntos esenciales de la República Argentina, pivoteando sobre el concepto fundacional del movimiento nacional, que se llama justicia social, y que es la base del humanismo que nosotros predicamos. Si nosotros logramos construir un programa humanista para la República Argentina, vamos a hacer un bien a nuestro pueblo. Y si no lo logramos, vamos a hacer un daño, porque más temprano que tarde, el péndulo va a volver para este lado. Y el problema no es si es Axel, si es Guado, si es Grabois. El problema son cuáles son las condiciones programáticas con las que se asume y cuál es la perspectiva y el rumbo que se va a dar a un nuevo gobierno. Tenemos que pensar en una persona que lo vista a Juan de manera que respete su esencia, pero que no parezca un Si me grosero. consiguen uno, se los acepto. Ok. Es decir, pará. pero tiene que Y después entender alguien que le su diga que no esencia. insulte. Pará. Y después, claro, alguien que le explique modales Sí, elementales. ok. Sí, Pará, claro, que no se algo puede que insultar. ¿Vos estás de acuerdo con ella con que no hay que No insultar? mucho, cada vez menos. Ok. ¿Quedamos algo? ¿Ustedes me Cada vez consiguen menos, uno, pero trato de no hacerlo. uno que Sí. no me disfrace, pero que me tunee? Y yo lo agarro, ¿eh? Y si me lo hace de onda. Listo, Sí. listo, lo pensamos. Bueno, con Industria gracias, Juan. Nacional, ¿viste? Defendiendo los talleres Pero, textiles desde de luego. trabajo Sí, respetado. Bueno, dicho sea de perfecto. paso, entren en la página de Ecopop, Economía Popular, y compren barato, bonito y lindo a la gente que está laburando Por sin eso patrón. representalos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Está tan mal, che. No, gracias No. por venir. Nos vemos el martes Es que viene. siempre muy Ernest. interesante escucharte, de Sí. verdad. Bueno, gracias. Sí, sí.